por invitarme. Es un gozo y es un placer el poder compartir con vosotros este tiempo, ahora de predicación de la palabra, pero ha sido muy bueno también poder compartir, escucharos a todos. Este tiempo libre donde habéis podido compartir, he podido ver la multiforme sabiduría del Señor, ¿no? Representada en diferentes hermanos y lo que el Señor os ha hablado, cómo compartís cánticos, experiencia, palabra, oración, y eso es realmente muy enriquecedor también, de que somos parte del mismo cuerpo. Os quiero traer un saludo muy grande de parte de la Iglesia en calle San Jerónimo. Estamos atravesando dificultades como todas las iglesias con este tiempo de la pandemia, que ha traído cosas buenas, pero también algunas dificultades y las estamos sufriendo también. Hay hermanos a los que hace mucho tiempo que no vemos, porque que no vemos, me refiero, con tanta asiduidad como veíamos antes, porque nos veíamos por lo menos una vez en la semana, ¿no? Los domingos, pero ahora, a consecuencia de todo esto, hay hermanos que no tienen la posibilidad de conectarse con los medios así tan electrónicos y ha sido complicado con ellos, ¿no? Pero estamos contentos porque el Señor nos cuida y os mando un saludo muy grande de parte de toda la Iglesia. En esta mañana la meditación a la que el Señor me ha llevado es una meditación que compartí con la Iglesia hace ya unos meses, con mi Iglesia hace unos meses, basada en Primera de Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y vamos a pasar enseguida a leer el texto que os diré a continuación, pero dejadme decir en primer lugar que como contexto, para entender bien lo que vamos a poder meditar en esta mañana, el libro o la carta de Primera de Pedro es una carta que escribe el más bruto de los apóstoles, perdonadme la expresión, ¿no? Pero aquel hombre impulsivo que se equivocó en muchas ocasiones, aquel hombre que dijo, yo jamás, juró y perjuró, jamás, Señor, te abandonaré. Llegó incluso a blasfemar, ¿no? Por defender que no conocía al Señor Jesús. Pues aquel hombre fue transformado por el mismo Señor, ¿no? Y caminó por encima de las aguas, aunque luego dudase y le entrase miedo, ¿no? Y ese es el autor de esta carta, un hombre que fue transformado, muchos años después fue transformado por el Señor Jesús, ¿no? Y los destinatarios, ahora somos nosotros, la Iglesia en Argentona en esta mañana, ¿no? Pero los destinatarios originales, los primeros lectores de aquellas palabras del apóstol Pedro en la primera carta, eran hombres, eran mujeres, eran creyentes que vivían en la provincia de Turquía, en diferentes iglesias. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, dice Pedro, un apóstol de Jesús el Mesías, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran 5 provincias romanas que estaban en la zona de Turquía, pero lideradas o gobernadas por el Imperio Romano con brazo firme, con brazo de hierro. Allí había cristianos que eran perseguidos por Nerón, injustamente porque habían puesto su fe y su confianza en Jesús. Y eran perseguidos hasta el punto de que ellos estaban planteando en su vida si realmente merece la pena seguir al Señor Jesús. Si mi fe me lleva a que me persigan tanto, si mi fe me lleva a que incluso mi familia me dé de lado, me rechace, si mi fe me lleva al punto de que estoy solo, de que estoy alejado en una provincia al norte de Jerusalén, de donde nació el cristianismo, pero me encuentro solo, no tengo posibilidades de poder reunirme con personas, ¿realmente merece la pena mi fe? ¿Merece la pena conservar mi fe? ¿Puedo vivir como un creyente cuando todos me dan la espalda? ¿Cómo vivo mi fe si soy perseguido por ella? Y Pablo escribe a una iglesia perseguida, a una iglesia desarraigada, a una iglesia que está en diferentes provincias romanas en Turquía, pero que se siente sola y que tiene problemas de identidad. Por eso más adelante en 1 de Pedro le dirá, capítulo 2 y versículos 9 y 10, ¿os acordáis de ese texto tan claro? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Es decir, Pedro les está diciendo, no penséis que no tenéis identidad en Cristo Jesús. Sois cristianos gentiles, pensáis que no pertenecéis al pueblo de Israel, pero sí que sois pueblo del Señor. El Señor os ha transformado también a vosotros. Y eso es algo que os tiene que dar identidad, ¿no? Y Pedro escribe a una iglesia perseguida y les anima, y ese es el contexto. Les anima a recordarles constantemente, en todo momento, que estáis en la verdadera gracia de Dios. Capítulo 5 y al final de toda la carta, el versículo 12,
dirá el propósito de esta carta. Capítulo 5 y versículo 12 dice: os he escrito brevemente, leo a mitad del versículo 12, os he escrito brevemente exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia del Señor en la cual estáis. Así que Pedro, les quiere decir: oye, chicos, tenéis dudas, os estáis planteando incluso abandonar la fe. No es tiempo de abandonar. Estáis en la verdadera gracia de Dios. Y como dirá en el versículo 3, tenéis una esperanza viva. Como dirá en el versículo 4 del capítulo 1, habéis sido llamados para una herencia incorruptible. O como dirá en el versículo 5, habéis sido guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Tenéis herencia, tenéis salvación, tenéis esperanza. Y eso es algo que podía llenar de gozo a aquellos creyentes que dudaban. Y por eso vamos a leer ahora los versículos en los cuales yo quiero meditar en esta mañana, y son los versículos del 10 al 13 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Lectura primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 13. Y voy a compartir ahora la presentación que he puesto. El mensaje en esta mañana lo he querido titular de esta manera: los privilegios de la gracia, los privilegios que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, como creyentes en el Señor, por haber sido galardonados con la gracia del Señor. Fijaros lo que dice versículos 10, 11, 12 y 13. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías. Hasta aquí la palabra del Señor, y que el Señor la bendiga. He leído en la versión que yo tengo, la Biblia textual, pero si estáis leyendo en Reina Valera o en Nueva Versión Internacional, las palabras son muy similares, ¿no? Como decía, la idea principal de Pedro en estos primeros versículos había sido la de animarles en medio de las circunstancias difíciles, ¿vale? Pero ahora, un poco la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿a qué viene ahora mencionar a los profetas del Antiguo Testamento y a los ángeles? ¿Por qué Pedro, en el medio del ánimo que les quiere dar a aquellos hombres que estaban siendo perseguidos por su fe y que estaban siendo dados de lado y que estaban sufriendo y pasándolo mal, por qué menciona ahora a los profetas del Antiguo Testamento y a los ángeles? ¿Qué tiene esto que ver, no? Y Pedro, de alguna forma, les está diciendo a aquellos creyentes gentiles: mirad, algunos os estáis planteando abandonar vuestra fe, pero necesitáis mucho ánimo. Y por eso voy a recurrir a la palabra del Señor y a explicaros lo que pasó antes de vosotros, para que veáis que aquellos profetas del Antiguo Testamento también sufrieron como vosotros, pero ellos permanecieron, perseveraron, ellos se aguantaron por las promesas del Señor Jesús, ¿no? Debe ser muy duro cuando tu propia familia te da la espalda a causa de la fe. Mi hija Sara tiene un amigo que le regalaron una Biblia hace poco tiempo. Este amigo asistía por lo menos hasta antes de la pandemia a las reuniones que tenían los sábados con Club Tiempo Libre en Cardedeu, y le regalaron una Biblia a los jóvenes. Y este chico entró a su casa con una Biblia y sus padres no le dejaban entrar a aquella Biblia. Le rechazaron o rechazaban sus ideas, ¿verdad? Y no le permitían entrar en casa. O dejas ese libro fuera o tú no entras en casa. Qué duro debe de ser rechazado por causa de la fe. Y hoy, si miramos a la Iglesia y a los creyentes y a las familias, vemos que también hay esa misma necesidad de ser animados. Pedro trataba de animar a los creyentes en el primer siglo. No sé si hoy estamos sufriendo nosotros algún tipo de persecución por causa de nuestra fe. Creo que algunos sí lo están sufriendo. No sé si al punto de ser rechazados, de ser echados de sus casas, pero sí que muchas veces la familia nos da de lado, ¿verdad? A veces también puede ser que estemos sufriendo otro tipo de penurias. Este coronavirus, esta pandemia, nos ha dejado también muchas penalidades, ¿no? Enfermedades o incluso dificultades o penurias económicas, problemas familiares, cosas que generan en nosotros sufrimiento y frustración. Puede ser que nos hacen entender que nuestra vida cristiana no es fácil, no es sencilla, y necesitamos
mucho ánimo, ¿no? Y por eso necesitamos gozarnos en medio de toda esta situación, y por eso hemos de ver cuál es el privilegio que tenemos como creyentes. Y Pedro lo que está haciendo aquí ahora es hacer un contraste con los creyentes del Antiguo Testamento, y les está diciendo, de alguna forma, a aquellos creyentes, mirad, vosotros ahora, en este pacto, en esta dispensación, en esta época en la que estáis viviendo, y nos lo dice también a nosotros, hermanos, tenemos el privilegio, en comparación con los creyentes del Antiguo Testamento, de conocer y de saber acerca de la vida del Señor Jesús, de conocer y de saber de primera mano de los milagros, de la muerte y de la resurrección, y de cómo el Señor fue ascendido a los cielos. Eso lo habéis visto, habéis sido testigos, lo habéis podido leer en la palabra del Señor. Pero aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento no tuvieron ni siquiera ese privilegio. Dice Hebreos capítulo 10 y versículo 1, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la misma presencia de estas realidades. Es decir, vosotros, creyentes del primer siglo, y vosotros ahora creyentes de Argentona, tenéis el privilegio de conocer por la palabra del Señor lo que Jesús sufrió y lo que Jesús os amó y el regalo que os ha hecho. Pero en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, y ahí está el contraste, ¿verdad?, no tuvieron aquel privilegio, veían aquello como de lejos. Lo que experimentaron ellos era como una sombra de lo que debía de venir, unos atisbos, unos destellos de la luz de lo que tenía que venir en cuanto a lo que venía, pero no tuvieron ideas claras acerca de la salvación del Mesías que iban a experimentar después. Y Lucas capítulo 10 y versículo 24, el Señor mismo también les dijo a los judíos de aquella época, os digo que muchos profetas y reyes del antiguo pacto quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Así que, de alguna forma, Pedro está diciendo, mirad, tenéis un privilegio enorme y grande vosotros en comparación con los santos del Antiguo Testamento. Vuestro privilegio es muy grande y entender ese privilegio debía traerles consuelo y ánimo en medio de su sufrimiento. Pedro les está diciendo, es verdad, estáis sufriendo, pero en el Antiguo Testamento hubieron hombres y mujeres que no solo sufrieron, sino que además vieron de lejos aquello, no lo podían percibir del todo y sin embargo permanecieron fieles. Mirando ese contraste, hermanos y hermanas, permaneced fieles también vosotros en el Señor. Y fijaros que les dice en el versículo 10 al final y versículo 11, aquellos hombres del Antiguo Testamento inquirieron, indagaron, escudriñaron, utiliza 3 verbos diferentes que más o menos significan lo mismo. Hay diferentes matices, pero no lo vamos a explicar aquí ahora porque no es tanto un estudio bíblico esto, pero está diciendo, aquellos hombres trabajaron mucho, la poca revelación que tenían, la estudiaron, la investigaron, para poder entender bien lo que significaba la revelación que el Señor les daba, ¿no? Y algunas veces somos dados a pensar que aquellos profetas del Antiguo Testamento iban pues por caminando y de repente recibían una luz del Señor, ¿no? Una revelación especial del Señor así, ¡plas! Y recibían una revelación directa y ya está. En algunos casos fue así, eso es cierto. En algunos casos recibieron revelación directa de parte del Señor, ¿verdad? Y eso fue lo que transmitieron al pueblo para dar avivamiento, para dar exhortación, para dar palabra de ánimo. Pero lo que está diciendo también aquí Pedro es que nos está hablando, está sugiriendo alguna otra cosa también, que eran hombres como Esdras, que amaban la palabra del Señor, que investigaban la palabra del Señor, para conocerla mejor, para manejarla mejor, para entender mejor la voluntad del Señor. Y si eso fue en aquel contexto, ¿cómo nosotros hoy no hemos de meditar también en la palabra del Señor? Si ellos se dedicaron con tanto tesón y esfuerzo a entender la mente de Dios, ¿cuánto más nosotros hoy no debemos también dedicarnos a poner esfuerzo, tesón, a comprometernos con la palabra del Señor, para tratar de comprender la mente de Cristo, para ver con los ojos del Señor hoy en día nuestra vida? Dios suele ser hallado por los que le buscan diligentemente. Este sería el principio bíblico, hermanos, también a aplicar aquí. Si buscamos con diligencia al Señor, será hallado. Y en medio de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo hoy, en medio de esta pandemia complicada y difícil, que a veces trae problemas de enfermedades, problemas de temores, incluso, cuando acudimos a la palabra del Señor podemos descansar, como en esta mañana hemos podido cantar incluso, Jesús será mi protección, decía la primera canción, la roca de mi salvación. Hemos cantado, oh tu fidelidad también. Hemos leído también que bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues nosotros, meditando en la palabra del Señor, podemos también traer este recuerdo a nosotros.
Esta semana ha sido la Semana Unida de Oración, acaba hoy ya, y en la Semana Unida de Oración la Alianza Evangélica Española nos lanzaba este reto: compromiso bíblico. Tener compromiso bíblico hoy en vuestra vida. Y eso es, de alguna forma, también es el ejemplo que nos dejaron en el Antiguo Testamento. Los profetas investigaban para comprender la voluntad del Señor. Nosotros también hoy debemos de seguir escudriñando la palabra del Señor. Y hay 3 privilegios que me gustaría, a la luz de lo que entendemos en este texto, 3 privilegios que me gustaría compartir con vosotros, que tenemos hoy nosotros los creyentes, que tuvieron los creyentes de Turquía, a los que Pedro les habló, pero que también nosotros hoy somos privilegiados, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las circunstancias difíciles. Son privilegios que podemos recordarlos para poder también darle gloria al Señor. El primer privilegio, a la luz de lo que explica aquí Pedro, es que la salvación y todos los beneficios de Dios llegan hasta nosotros también. No son solamente exclusivos del pueblo de Israel, como muchos creían al principio. Por eso Pedro tuvo que exhortarlas en este sentido. La salvación y todos los beneficios que Dios nos explica en su palabra no son solamente para unos poquitos, son extensivos para todas las naciones. Incluso para nosotros, que estamos a muchos años vista, también podemos pertenecer al pueblo de Dios. Y es lo que de alguna forma Pedro está diciendo aquí en este texto. Dejo de compartir la pantalla y así os veo otra vez un poquito más a vosotros y nos podemos ver también entre nosotros. Hermanos y hermanas, qué gozo tan precioso. La ley, dice la palabra del Señor, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y esto es algo realmente glorioso. La gracia ha sido derramada a cada uno de nosotros, ha sido extendida también a cada uno de nosotros. Y es verdad que los creyentes a los cuales Pedro escribía eran creyentes gentiles, creyentes que no pertenecían por nacimiento al pueblo de Israel, no eran judíos, no habían sido circuncidados, no tenían aquellas prácticas del pueblo de Israel. Sin embargo, la gracia del Señor, el regalo del Señor era eso, que para ellos también era el regalo de la salvación. Y voy por un momento al libro de Hechos, capítulo 11, para que veáis que realmente esto era un regalo y algo que sorprendió incluso a los propios apóstoles del Señor. Hechos capítulo 11 había sido el Evangelio llevado también a Antioquía y a otros lugares que por fuera de Jerusalén, por fuera del lugar donde primero había estado el Señor. Y cuando dice capítulo 11 de Hechos, versículos 19, que como resultado de la tribulación, de cómo los creyentes fueron perseguidos en Jerusalén, ¿verdad? Dice que a causa de Esteban que murió, los esparcidos fueron hasta a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, pero había algunos de ellos, varones chipriotas, que no eran judíos, varones cirenenses de Cirene, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, es decir, a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor, dice, estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y fijaros lo que dice ahora. La noticia acerca de ellos, de que otros que no eran judíos, que se habían convertido al Señor, dice que llegó hasta Jerusalén. Y entonces Jerusalén envió a Bernabé hasta Antioquía. Y dice que cuando llegó, y aquí está el punto, hermanos, cuando Bernabé, un creyente judío, llegó a Antioquía y vio que hombres y mujeres que no eran judíos habían sido tocados por la gracia del Señor y habían caído rendidos a los pies del Señor, dice que vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor en el corazón. Esto es tremendo, hermanos. Es mucho gozo también, que no solamente para los judíos, sino que se ha extendido. Hechos capítulo 15, Bernabé después llega a Jerusalén y les explica todo lo que ha pasado allí, y cuando dice que en Hechos 15 se hace un concilio en Jerusalén para ver si los apóstoles tenían que ver si realmente esto iba conforme a la palabra del Señor. ¿Es verdad que otros hombres que no sean judíos pueden recibir al Señor Jesús y pueden formar parte del pueblo de Dios? Y fijaros en Hechos capítulo 15 y versículo 11, y con esto termino esta ilustración. Estaban allí reunidos y había grande discusión a ver si el Evangelio podía ser también explicado a otros que no fuesen judíos, y dice que Pedro, puesto en pie, dice, en el versículo 11, dice, antes bien creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Así que, hermanos y hermanas, sorprendente cómo los profetas del Antiguo Testamento, ya en lo antiguo,
pudieron, dice, escudriñar, visitar, ver que no solamente para ellos era la gracia del Señor, sino que vendría también, dice el versículo 11 del texto que hemos leído de 1 Pedro, investigando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, para los gentiles, administraban las cosas que os fueron proclamadas. Es sorprendente, hermanos, es sorprendente cómo el Señor ha hecho que la salvación sea también para nosotros. Y eso es un privilegio enorme, tremendo, que en el Antiguo Testamento los profetas ya fueron trabajando por la gracia del Señor, ¿verdad?, para que nos llegase la palabra a cada uno de nosotros. Y fijaros que dice, indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. No dice el Espíritu de Dios, como estamos acostumbrados, no dice el Espíritu Santo, sino dice el Espíritu de Cristo. Fijaros que está diciendo de alguna forma que el Espíritu de Cristo inspiró a los profetas sobre qué tenían que decir de Cristo mismo. Es como si estuviese diciendo, fue el Espíritu de Cristo el que reveló a los profetas las cosas que tenían que ver con Cristo mismo. Y esto sugiere que el que iba a padecer era el que había planeado y predeterminado sus padecimientos de antemano y se lo había comunicado a los profetas. Y esto también es un privilegio tremendo y enorme. Y iríamos ahora en este sentido al segundo privilegio que os comparto aquí ahora. Somos impactados al conocer los padecimientos y las glorias de Cristo. El Espíritu de Cristo comunicó a los profetas los padecimientos de Cristo para que eso impactase en nosotros y para que muchas naciones pudiesen llegar a conocer que en Jesús, por sus padecimientos, por su muerte en la cruz del Calvario, todo el mundo tiene perdón de pecados. Y esto puede sonar raro, que para mí sea un privilegio conocer los detalles del sufrimiento de Jesús, que yo me pueda gozar en los detalles de cómo sufrió Jesús en la cruz y en el madero. Pero, hermanos, es un privilegio que nosotros podamos ver hoy ya a tiempo pasado y aquellos creyentes de Primera de Pedro pudiesen conocer el impacto que eso suponía para las naciones. Había gente, chipriotas, griegos, turcos, que decían, ¿cómo? Que porque el Hijo de Dios ha venido a este mundo y ha sufrido de esta forma, podemos nosotros tener esperanza, y esto es un privilegio tremendo. Si os pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué pasajes del Antiguo Testamento recordáis donde se habla o se profetiza acerca de los sufrimientos de Jesús? ¿Qué pasajes recordaríais o cuál me diríais? Isaías, ¿no? Rápidamente viene a nuestro corazón Isaías, y me acuerdo de Isaías 53 y de otros pasajes, ¿no? Pues efectivamente, todo el capítulo 53 de Isaías es precioso, pero fijaros, un poquito antes de Isaías 53, os lo he puesto aquí el versículo de Isaías 52, fijaros lo que dice, será desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre, y dice, así asombrará a muchas naciones. Es decir, el padecimiento del Señor Jesús ha causado un impacto y un asombro en muchas naciones que no tenían esa tradición judía, por decirlo así, incluso en España, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo occidental ha llegado a ser asombrado e impactado por el padecimiento del Señor Jesús. Y es tremendo como y aquí he puesto una tabla comparativa, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como cosas que Isaías, como habéis dicho alguno, en el Antiguo Testamento estuvieron profetizando, cómo después llegaron a nosotros. Por ejemplo, Isaías 53, versículo 7, fijaros lo que dijo ya muchos años antes de que sucediese. Siendo oprimido, aunque fue él mismo quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y versículo 27 de Mateo, estoy haciendo la comparativa, Mateo 27, versículos del 27 al 31, está diciendo que los soldados del procurador llevaron entonces a Jesús dentro del pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él, lo desnudaron, lo cubrieron con un manto púrpura, trenzaron una corona de espinas, le colocaron en su cabeza una caña y pusieron una caña en su cabeza y se burlaron de él diciendo, salve rey de los judíos, y escupiendo en él tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza y no dejaron que hablase. Isaías capítulo 50 y versículo 6, otra comparativa, dice, ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban
la barba, no aparté mi rostro de injurias y escupitajos. El Señor Jesús fue injuriado y escupido. Y Mateo capítulo 27 y versículo 26 y 27 está diciendo eso, ¿no? Que lo desnudaron, que lo cubrieron y que lo escupieron en todo momento. Y el Salmo 69, versículo 21 también nos está diciendo muchos años antes lo que le pasaría al Señor, ¿no? Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y encontramos en Mateo capítulo 27 y versículos 34, dice, le dieron a beber vinagre con hiel, pero después de beber no lo quiso beber. Y en el versículo 48 también estará diciendo, al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja y empapándola en vinagre la puso en una caña y se la dio a beber. Es decir, encontramos correspondencia entre lo que los santos del Antiguo Testamento, los profetas, profetizaron porque el mismo Espíritu de Cristo se lo había dicho cómo iba a padecer y cómo después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los evangelios encontraron también esto. Y cuando leemos precisamente en el capítulo 1 de Primera de Pedro y en el versículo 11, ¿verdad? En el versículo 12 dice, a ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el evangelio. Es decir, y aquí está la idea, hermanos y hermanas, que lo que sucedía en el Antiguo Testamento tiene que ver con nosotros en el Nuevo Testamento y es para mucho ánimo. Dirá Primera de Corintios capítulo 10, todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y Romanos capítulo 15 dirá, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y eso es parte de nuestro privilegio también, hermanos, los padecimientos de Cristo, el conocer los padecimientos de Cristo, el conocer que fueron anticipados muchos años antes y que son para darnos esperanza y gloria, que aunque nosotros hoy suframos mucho, Cristo padeció antes que nosotros. Y nosotros, esto nos mantiene por fe. Y es importante también en nuestros días, hermanos, cuando algunos dicen que, ¿sabes qué? Yo no creo en la Biblia, porque en el Antiguo Testamento parece como que hay un Dios tirano, como que hay un Dios justiciero, ¿no? Un Dios vengador. Y el Nuevo Testamento parece el Dios del amor. Y nos quieren hacer dudar de que en el Antiguo Testamento sea un tipo de Dios y en el Nuevo Testamento sea otro tipo de Dios. Pero Pedro está diciendo, mirad, el mismo evangelio que ha sido predicado por medio del Nuevo Testamento, por medio del mismo evangelio que os predicaron los apóstoles, es el mismo evangelio que se anticipó ya por parte de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay continuidad. El Antiguo Testamento predice en el Nuevo Testamento, hay continuidad en la palabra del Señor. Para Pedro el evangelio proclamado por los apóstoles es idéntico al evangelio que ya preveyeron y predecían los profetas en el Antiguo Testamento. Y necesitamos, como creyentes, hermanos y hermanas, defender esta conciencia de que en realidad la palabra del Señor es la misma. No hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se predice lo que va a suceder. En el Nuevo Testamento se proclama lo que ya ha sucedido, ¿no? Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es otro privilegio más que nosotros tenemos. No solamente el privilegio de conocer que la obra de salvación se ha extendido a nosotros, sino que los padecimientos de Cristo ya estaban profetizados antes y ahora pueden ser proclamados y nos han llegado a nosotros. Y es algo tremendo. Y por último, y el tercer privilegio, tiene que ver con un texto que muchas veces nosotros hemos estudiado y hemos meditado y hemos dicho, ¿cómo será esto, no? Fijaros lo que dice al final del versículo 12. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Lo que nos está sucediendo a nosotros, los privilegios que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, los ángeles anhelan mirar estas cosas. Los ángeles anhelan, de alguna forma, ver estas cosas en nosotros, ¿no? Y esto tiene una implicación tremenda. El mismo verbo que se utiliza aquí de que los ángeles anhelan mirar es el mismo verbo que se utiliza en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando dice que cuando el Señor Jesús resucitó y dice que Pedro y Juan corrieron a la tumba para ver qué había sucedido y María también allí, y dice que cuando
cuando vieron la piedra corrida, se asomaron, se agacharon a mirar si el Señor Jesús estaba dentro o no. Ese mismo verbo es el que se utiliza aquí. Tiene que ver con mirar fijamente, con me agacho para mirar realmente si el Señor Jesús había resucitado o no. Pues es el mismo verbo que se utiliza aquí para los ángeles. Es como si, me gusta imaginar el cuadro, ¿no? Como si los ángeles de repente miran hacia la tierra, ¿no? Entendedme bien, ¿no? A veces pensamos el cielo arriba, la tierra abajo, pero entended la ilustración. Los ángeles mirando a lo que Dios está haciendo con nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, mirando fijamente, como agachándose, como diciendo, ¡wow, qué cuadro tan bonito y tan bello!, ¿no? Y es que los ángeles anhelan captar eso que ellos no pueden. Ellos tienen otras cosas que nosotros no tenemos, si me permitís la expresión, ¿no? Pero los ángeles no pueden captar la eficacia del evangelio cristiano si no es que la captan mirándonos a nosotros. Fijaros, ellos no pueden entender, pueden entender, pero no como nosotros, porque no pueden experimentar como nosotros. Ellos no saben lo que es el alivio del perdón de pecados. Ellos no saben lo que es el gozo de la salvación. Ellos no saben lo que es el don del Espíritu Santo, que nosotros sí que podemos tener. Son otros privilegios que nosotros tenemos. Y los ángeles anhelan mirar eso. Hermanos, aunque estemos pasando situaciones difíciles, aunque estemos pasando situaciones complicadas en nuestra vida, tenemos un privilegio tremendo y terrible y especial. Y es lo que Pedro le estaba diciendo a aquellos hombres y mujeres que se estaban planteando abandonar la fe. Yo no sé si tú alguna vez te has planteado, Señor, no merece la pena. Señor, me desconecto de la iglesia o me desconecto de la palabra o es muy difícil ser creyente. El Señor nos está diciendo, animaos los unos a los otros con estas palabras. Merece la pena seguir al Señor. Es un privilegio tremendo. Y por último, ya finalizando, hermanos, cuando acaba todo esto, después de mirar a los santos del Antiguo Testamento, después de mirar lo que los ángeles anhelan también de alguna forma que nosotros tenemos, dice el versículo 13, por tanto, después de haber entendido todo esto, después de entender que aunque tengáis dificultades, aunque os abandonen vuestros seres queridos, aunque vuestra vida sea complicada en el Señor y os hayáis planteado abandonar al Señor, no lo hagáis. Animaos los unos a los otros. Y dice aquí, por tanto, habiendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús. Es decir, como consecuencia de todo lo que os estoy diciendo ahora, como consecuencia de los privilegios que Dios os ha concedido, Iglesia del Señor, debéis tener en consideración lo siguiente. Y lo que Pedro les está diciendo es, aprended a pensar correctamente. La versión, la Reina Valera del 60 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pero esta expresión hoy en día muchos no la entendemos o no se entiende, ¿no? Tú vas a cualquier joven hoy en día y le dices, oye, ciñe los lomos de tu entendimiento. ¿Pero qué me estás diciendo? No entiendo absolutamente nada. Por eso algunas versiones de la Biblia lo han traducido de otra manera. Si tenéis la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente o la Biblia de la palabra, lo traducen con pon a punto la mente. O dicen, tened la mente preparada para actuar. O dicen, disponeos para actuar con diligencia, con inteligencia. Es decir, sería la traducción a nuestro tiempo. Y traduciéndolo a nuestras palabras es, Pedro está diciendo, aprended a pensar correctamente. Es decir, Pedro acaba de repasar los beneficios y los privilegios que la gracia del Señor nos son aplicadas a nosotros. Y nos está pidiendo que, oye, cambia tu manera de pensar. Es decir, no te centres en las aflicciones. Céntrate en la gracia del Señor. No te pases el día pensando y mirando en las aflicciones o en las cosas difíciles, porque si piensas solamente en lo complicado de la vida, te puedes llegar a hundir. Dale una vuelta a tu mente. Es decir, sé capaz de pensar más allá de las aflicciones. Mira la mano del Señor controlándolo todo y entendiendo que el sufrimiento forma parte del paquete del camino de la salvación. Es decir, tú has sido salvo, pero no todo te va a ir bien. A veces vas a pasar sufrimiento, pero piensa que el Señor está detrás controlándolo todo. Y no te centres en las aflicciones solamente, céntrate en la mano del Señor. Así que depende mucho de cómo pensamos. Y vuelvo a compartir la pantalla porque creo que tenía una frase aquí que podía ayudar en este sentido. Actuar en consecuencia y pensando correctamente, ya que mucho depende de cómo pensamos, hermanos. ¿Os acordáis del texto de Romanos capítulo
8 y versículo 28, Dios usa todas las cosas, aquellos que le aman para bien, ¿verdad? Y todas las cosas incluyen también las aflicciones. Y los que hemos nacido de nuevo tenemos una nueva mente y hemos en este sentido de utilizarla. Tenemos la mente de Cristo y tenemos que utilizarla en este sentido. Y nos lo dice Pedro con una expresión que para aquellos hombres tenía mucho sentido, para nosotros es más extraña, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con piensa adecuadamente, piensa correctamente. Pero no quiero que despreciemos del todo la expresión de ceñir los lomos del entendimiento, de vuestro entendimiento, porque es verdad que aunque no se entiende hoy en día, me gustaría que pudiésemos entenderla como la entendieron aquellos hombres y aquellas mujeres. Y os voy a poner una imagen, no sé si la podéis ver del todo, se ve un hombre antiguo, cómo se vestían más o menos en aquella época. Usaban unas túnicas largas, ¿no? Y esas túnicas largas, para la vida habitual, para comprar y vender, para ir al templo, para pasear por las calles, estaba bien. Pero cuando uno tenía que trabajar, aquellas túnicas tan largas impedían mover las piernas con facilidad. O si tenían que ir a pelear, a luchar, a guerrear, impedía ir con facilidad. Entonces, ceñir los lomos en aquella época tenía que ver con recogerse la ropa, que era muy larga y que no me dejaba caminar con facilidad, ¿verdad? Me la recogía, me la pasaba por detrás de la cintura y me hacía un nudo, por decir así, eso alrededor de la cintura y me dejaba libertad de movimiento, las piernas quedaban libres. Así que esta expresión que Pedro usa sirve para definir gráficamente una mente preparada para la acción. Es decir, oye, ajústate bien la ropa, ¿no? Es lo que Pedro está diciendo, es como si vas pasivamente por la vida, paseando pasivamente, permitiendo que tus pensamientos vuelen libremente, como el mundo quiere, porque el mundo nos influencia cada vez, vas a recibir un bombardeo tan grande de la gente que hay a tu alrededor, de las noticias que hay a tu alrededor, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Hay un bombardeo tan grande que entonces acabarás pensando mundanalmente. De alguna forma, esto es lo que Pedro estaba diciendo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ceñiros los lomos del entendimiento tiene que ver con prepara tu mente para la acción. Es decir, no te dejes embaucar pasivamente por los pensamientos de los demás, sino prepárate para actuar en consecuencia, ¿no? Como nuevas criaturas en Cristo debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y Pedro pide que ciñamos los lomos y que nos preparemos también para la acción. Basta de ajustarnos a la forma de pensar del mundo, está diciendo Pedro. Deja de pensar como el mundo, piensa como el Señor quiere que pienses. Y ya terminando, hermanos y hermanas, Pedro no solo pide que nos ciñamos los lomos, sino pide también que seamos sobrios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pero sed sobrios también. Y la palabra sobriedad tiene que ver precisamente con estar libre de intoxicaciones. Sobrio es lo contrario de ebrio. Y estar ebrio significaba estar borracho. No debemos ir por la vida borrachos mentalmente o borrachos espiritualmente. Si un soldado estaba de guardia y estaba ebrio, estaba borracho, pues no podía estar muy alerta para ver venir al enemigo, no podía manejar bien su arma si el enemigo se presentaba. Así que la idea de sobriedad tiene que ver con estar lúcido, con tener la mente libre de intoxicaciones. Pero con el paso del tiempo esta palabra de sobriedad cambió el significado y llegó a significar seriedad. Entonces, cuando muchas veces decimos, hablando de forma más coloquialmente, hay que ser sobrio ante la vida, significa que hay que ser serio, ¿no? Y ha perdido esta connotación de borrachera y ha llegado a ser muy serio. Pero esto, fijaros, hermanos y hermanas, no está reñido con la alegría. Es decir, los creyentes debemos ser hombres y mujeres que nos caractericemos por el gozo del Señor, por la alegría del Señor a pesar de las circunstancias. Podemos estar tristes, claro que sí, pero tiene que haber gozo del Señor. No está reñido tampoco con el humor. Podemos ser creyentes que usemos sanamente el humor, ¿verdad? Pero cuando está diciendo aquí el apóstol Pedro que ciñamos los lomos y que pensemos adecuadamente y que seamos sobrios, que seamos serios, tiene que ver con que en el fondo sí que seamos serios. Es decir, que no estemos para gastar bromas constantemente. Es muy sano disfrutar del humor. Pero imaginaros que estamos en el trabajo, ¿vale? Y nos dedicamos solamente a perder el tiempo diciendo tonterías y tal, pues al final nos echarían del trabajo, ¿no?
Si no somos productivos y no trabajamos bien, al final, y solamente estamos por hacer chistes, al final nos pueden echar del trabajo. Pues, de alguna forma, ese es el concepto que Pedro está acabando de decir aquí, ¿no? Hemos sido llamados a ser embajadores del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes. Tenemos que llevar un mensaje que es importante al mundo. En ese sentido, hemos de ser serios, en el sentido en que no podemos estar solamente distrayéndonos con cosas superficiales, solamente distrayéndonos con lo bonito de la vida. Está bien, pero también debemos de ser serios en cuanto a que necesitamos una visión clara de lo que es la vida. Necesitamos una visión de cómo es Dios, de a dónde va este mundo y de a dónde van nuestros vecinos y dónde van nuestros compañeros de trabajo y a dónde va la gente que nos rodea. Van a la perdición, hermanos y hermanas. Y en ese sentido hemos de tener esa visión sobria, seria de la vida, de que la vida es importante y es importante transmitir el mensaje del Evangelio. Así que ceñir nuestros lomos y ser sobrios tiene que ver con eso, con preparémonos mentalmente, no vivamos alelados por las cosas que nos mete el mundo y no vivamos, perdóname la expresión, un poco atontados, ¿no? Sino que vivamos sabiendo que el Señor nos ama, que es un privilegio tremendo el que el Señor nos ha dado por acercarnos a su presencia, por haber entregado a su Hijo Jesús para cada uno de nosotros y nos ha perdonado los pecados, pero no es para guardárnoslo nosotros y luego vivir la vida de cualquier manera, es para poderlo comunicar, para poderlo compartir con los demás. Lo único seguro en esta vida es el Señor y lo que viene del Señor, su palabra, sus promesas, su gracia. Él es la roca en medio de la tormenta, solamente en Él podemos pisar firmes y fuertes. Confiemos completamente en Él. Acaba diciendo precisamente el versículo 13 esto. Poned vuestra esperanza por completo en la gracia del Señor Jesús, que os será traída en la revelación de Jesucristo. Así que el Señor os bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por ser pacientes conmigo en esta mañana y en la exhortación, en el compartir la palabra, pero que en medio de una pandemia, de un coronavirus como que estamos viviendo, de una tercera ola ya que se hace muy pesada y que cuesta que volvamos otra vez a ciertas rutinas que teníamos y podemos pensar y podemos venirnos abajo y podemos desmoralizarnos. Hermanos, tenemos privilegios en el Señor y esos privilegios tienen que hacer que renovemos nuestra mente, que pongamos nuestra mente en el Señor y que descansemos en la esperanza de Jesús. Que el Señor os bendiga.